Hola, bienvenidos. Hoy vamos a construir el estado de resultados proyectado del caso Fábrica de Mermeladas. No solo veremos cifras, aclararemos de dónde salen, cómo se calcula y para qué sirve el evaluar la viabilidad del financiamiento de un proyecto. Al final, conectaremos el estado de resultados con el flujo neto de efectivo, que es la base para la evaluación financiera. El estudio económico no inventa, integra resultados de mercado y del estudio técnico. Del mercado tomamos ventas proyectadas, propiamente volúmenes y precio, y del estudio técnico la capacidad, el proceso y costos asociados. Con ambas elaboramos el estado de resultados proyectado y de ahí derivamos el flujo neto de efectivo para decidir si el proyecto conviene o no financiarlo. Ahora bien, definamos primero el estado de resultados proyectado. El estado de resultados proyectado o proforma es una estimación del desempeño futuro por periodo, resume ingresos, costos de producción, incluida la depreciación, gastos de administración y de venta junto con gastos financieros e impuestos. Con esto calculamos la utilidad antes de impuesto, la cual es ingresos menos costos de producción y gastos de administración y venta. Posteriormente obtenemos lo que es la utilidad después de impuesto, que se obtiene a través de la utilidad antes de impuesto menos los impuestos y finalmente enlazamos con lo que es el flujo neto de efectivo, el cual se obtiene de la utilidad después de impuestos más la depreciación menos el pago de capital cuando hay deuda. ¿Para qué sirve? Para valorar la viabilidad y rentabilidad, comparar escenarios, sensibilizar supuestos clave y fundamentar decisiones de precio, costos y financiamiento. A diferencia del estado histórico, el proyectado modela el futuro con supuestos coherentes de mercado y el estudio técnico. Ahora analizaremos las bases de datos, que son los elementos que conforman el estado de resultados. Iniciamos con los ingresos, que corresponden a las ventas del periodo. Estos se calculan como unidades vendidas por precio. Posteriormente, los costos de producción, que son la suma de todo lo necesario para fabricar: materias primas, envases, mano de obra directa e indirecta, energía, mantenimiento, control de la calidad y depreciación. Es decir, sumo rubro por rubro hasta el total de costos de producción. Posteriormente, la depreciación, la cual es un cargo contable, reconoce que el equipo se gasta con el uso. Este autor usa línea recta correspondiente a tasa autorizada por el valor del activo. Es importante remarcar que esta depreciación reduce la utilidad contable, pero no es salida de efectivo. Por eso luego la sumaremos para obtener el flujo neto de efectivo. Continuamos con los gastos de administración, los cuales cubren la estructura de oficina, sueldos y prestaciones y servicios de apoyo. En el caso se calcula como sueldos anuales más el 35% de prestaciones más servicios. Continuamos con los gastos de venta, que son la comercialización correspondiente a sueldos de venta, comisiones, publicidad, vehículos. La comisión del caso se calcula unidades por precio de la empresa por un porcentaje del 0.05. Continuamos con los gastos financieros. En caso de que exista deuda, aparecen gastos financieros, los cuales son los intereses del préstamo, los cuales se calculan de la tasa por el saldo insoluto. Posteriormente continuamos con los impuestos. En el caso se usa la tasa global de un 47% sobre la utilidad antes de impuestos. Y posteriormente continuamos con el pago de capital, que es la parte de la anualidad que reduce la deuda. Se obtiene como anualidad menos intereses. Es importante remarcar, no aparece como gasto en el estado de resultado, pero sí se resta al pasar de la utilidad después de impuestos al flujo neto de efectivo, porque sí es salida de efectivo. Considerando los elementos señalados, hemos de precisar la estructura correspondiente. Iniciamos con los ingresos. En el caso es los frascos por el precio. A estos les vamos a restar los costos de producción, los cuales incluyen la depreciación. Asimismo, le restamos los gastos de administración y de ventas. En caso de que exista deuda, también los intereses. Y con esto vamos a obtener la utilidad antes de impuesto. Posteriormente aplicamos el impuesto correspondiente, que en el caso corresponde a un 47%, y obtenemos la utilidad después de impuestos. Como la depreciación no es efectivo, la vamos a sumar. Y si hay deuda, que era el caso, restamos el pago de capital. Ese resultado nos da lo que es el flujo neto de efectivo, el cual vamos a utilizar
para calcular el BPN y TIR. Vayamos al caso y sus datos comerciales clave. En el año base del caso trabajamos con 2.1 millones de frascos a un precio de 12.62 por frasco. A partir del cuarto año, la producción se duplica por la ampliación a 2 turnos y eso se refleja en mayores ventas proyectadas. La capacidad de planta explica ese comportamiento en ventas. La planta opera 300 días al año, inicia con 1.050 toneladas al año por un turno en los primeros 3 años y duplica a 2.100 toneladas al año al habilitar 2 turnos, esto a partir del cuarto año. La capacidad condiciona el volumen vendido y también incide en los costos operativos. Con esto calcularemos el ingreso del primer año. Para el año 1, los ingresos son el producto de 2.1 millones de frascos por 12.62, lo que equivale a 26.502.000. En el cuarto y quinto año, el volumen se duplica por el segundo turno. Ahora pasemos a los costos de producción. El costo de producción integra materias primas, envases, mano de obra directa e indirecta, energía, mantenimiento, control de calidad y depreciación. Este total entra completo al estado de resultados. Es importante remarcar que la depreciación reduce la utilidad contable, pero no implica salida de efectivo. Por ello, al calcular el flujo neto de efectivo, la sumaremos de vuelta. Ahora agregaremos los gastos de estructura. A los costos de producción se añaden los gastos de administración, correspondiente a sueldos, oficinas, comedor y los gastos de venta, sueldos, comisiones, publicidad y vehículos. Estos rubros se restan antes de impuestos para obtener la utilidad antes de impuesto. Ahora vamos a revisar los 3 escenarios que construye el autor Vaca Urbina en el caso de la fábrica de mermeladas. El primero no considera inflación ni deuda. El segundo introduce inflación, ajustando tanto ingresos como costos. El tercero añade financiamiento, con lo cual aparecen intereses y pago de capital. En cada caso, se calcula el flujo neto de efectivo y se descuenta con la tasa mínima aceptable de rendimiento que corresponda, real o nominal. El escenario 1 es nuestro punto de partida, ventas calculadas con frascos por precio constante sin inflación. Los costos y gastos se mantienen en valores reales. Aquí la tasa mínima aceptable de rendimiento usada es la real, correspondiente al 15%. El flujo neto de efectivo en el año 1 resulta de 1.967.000 pesos, que será nuestra referencia para comparar los demás escenarios. El escenario 2 introduce inflación. Vaca supone un 20% anual, por lo que tanto precios de venta como costos suben cada año. Aquí debemos de ser conscientes. Si inflamos los flujos, también inflamos la tasa de descuento, aplicando la relación de Fisher, en la cual I corresponde al 15%. Recordemos que I es sin inflación, que es el valor real, y F, que corresponde al 20%, que considera una tasa de inflación. Esto nos da como resultado una tasa mínima aceptable de rendimiento nominal del 38%. El flujo neto de efectivo en el año 1 ahora es mayor, de 2.361.000 pesos. Esto refleja que la inflación eleva las cifras nominales, aunque el valor presente no necesariamente cambia. El escenario 3 combina inflación y financiamiento. La empresa obtiene un préstamo de 1.5 millones de pesos. Esto introduce un costo financiero con intereses de 510.000 en el año 1. Además, al pasar de la utilidad después de impuestos al flujo neto de efectivo, se descuenta el pago de capital correspondiente a 154.000. El flujo neto resultante baja a 1.936.000. Aquí aparece el concepto de apalancamiento. El crédito puede aumentar la rentabilidad del accionista si la tasa del proyecto es mayor a la tasa de deuda. El indicador bancario veces que se gana el interés es de 6.76, lo que significa que la utilidad antes de intereses e impuestos cubre 6.7 veces el gasto financiero, mostrando holgura. Si comparamos los 3 escenarios, en el año 1 el flujo neto sin inflación es de 1.967.000, con inflación sube a 2.361.000 y con financiamiento baja a 1.936.000. Esta lectura confirma que la inflación hace crecer los flujos nominales, pero el financiamiento reduce la caja disponible por intereses y amortización.
Ahora analicemos. El escenario 1 sirve como referencia. El escenario 2 muestra que la inflación tratada de manera coherente con la tasa mínima aceptable de rendimiento nominal no cambia la esencia de la evaluación, solo aumenta cifras nominales. El escenario 3 refleja el costo de financiamiento, los intereses y el pago de capital reducen el flujo neto, aunque el proyecto mantiene holgura para cubrir sus obligaciones bancarias. En conclusión, el estado de resultados proyectado nos permite ver cómo cambian los flujos bajo diferentes supuestos. El escenario 2 es óptimo en términos de flujo neto porque considera inflación sin financiamiento. Sin embargo, si la empresa necesita apalancarse, el escenario 3 es viable siempre que la rentabilidad del proyecto supere la tasa de deuda. La clave está en comparar los escenarios y decidir cuál estructura financiera conviene más según las condiciones del mercado y del crédito. El estado de resultados proyectado entrega una visión futura del proyecto, cuánto se espera vender, cuánto costará producir, cuánto se pagará de impuestos y qué quedará como utilidad, siempre para decidir si conviene invertir, para comparar opciones y para definir estrategias de financiamiento. En síntesis, es el puente que une el estudio de mercado y técnico con la evaluación financiera. Su utilidad práctica está en reducir riesgos y fundamentar decisiones estratégicas y de inversión. Con este recorrido, hemos comprendido cómo se construye un estado de resultados proyectado, partiendo de los insumos del estudio de mercado y técnico hasta integrarlos en el estudio económico con sus tres escenarios: sin inflación, con inflación y con financiamiento. Vimos cómo cada supuesto afecta al flujo neto de efectivo y cómo éste se convierte en la base para evaluar la viabilidad financiera mediante indicadores como BPN y TIR. El aprendizaje central es que el estado de resultados proyectado no solo es una tabla contable, sino una herramienta estratégica que permite anticipar escenarios, valorar riesgos y tomar decisiones fundamentales sobre inversión y financiamiento. La fuente de consulta para este análisis fue el libro Evaluación de proyectos de Gabriel Baca Urbina, complementado con los documentos El caso práctico de Fábrica de Mermeladas. Agradezco su atención a este video y los invito a seguir explorando estas metodologías que resultan esenciales para la formación profesional y la práctica empresarial.